La extrema izquierda quiere hacerles creer que el gobierno de Bush mintió para meternos en la guerra por el petróleo. En este programa se ha dicho esta noche que hicimos este esfuerzo para controlar el petróleo, cosa que no es cierta. Lo hicimos, pero no por el petróleo, sino para intentar darle a esa gente una oportunidad. ¿Es un asunto de petróleo? No es una cuestión de petróleo, se trata de salvar vidas y de proteger al pueblo estadounidense. No tiene nada que ver con el petróleo, sencillamente no es así. Los recursos petrolíferos de Oriente Medio constituyen una estupenda fuente de energía estratégica y uno de los mayores botines materiales de la historia mundial. Memorándum del Departamento de Estado, Estados Unidos, 1945. Sangre y petróleo. The law of supply and demand being what it is, that is what is driving up tight supplies, control of the world's great oil reserve. Our appetite for gasoline has only increased. That one man has already led to rolling blackouts. The far left would have you believe the Bush administration will try to get us. Este es el sueño americano de libertad sobre ruedas. Para los Estados Unidos, el petróleo era la principal fuente de energía. Más que cualquier otra materia prima, el petróleo era esencial para el nivel de vida estadounidense. Todo se reduce a que la industria del petróleo tiene que complacer a la señora Marquis y a millones como ella. A esta hora, un día como hoy, ya ha utilizado unos 87 derivados del petróleo, entre los cuales las bolsas y la cera de los Tetra Briks. Desde el inicio de la era del petróleo, en la década de 1860, los Estados Unidos han sido el principal consumidor de petróleo y siguen siéndolo hoy en día. Tenemos el 5% de la población mundial y consumimos una cuarta parte del petróleo mundial. Unos 20 millones de barriles diarios de los 80 millones de barriles que se consumen diariamente en todo el mundo. Pero si no estudias la cuestión, no puedes apreciar hasta qué punto depende nuestra economía del petróleo. El 98% de nuestra energía para el transporte viene de los derivados del petróleo. No podríamos movernos por el país sin petróleo. Toda nuestra industria agrícola está altamente mecanizada y depende del petróleo para los herbicidas, pesticidas y fertilizantes. Y luego, hay que pensar en los millones de productos derivados de la petroquímica, plásticos, medicamentos, cosméticos, pinturas, latas. Todas estas industrias se sostienen sobre un abundante suministro de petróleo. Por eso, cuando el petróleo escasea o el precio del petróleo sube, toda la economía sufre las consecuencias. Los inversores, preocupados por los altos precios y el escaso suministro, siguen subiendo los precios cada vez más. Lo más extraordinario de nuestra adicción al petróleo es que esta adicción se desarrolló cuando teníamos una producción autosuficiente. Hasta bien entrados los años 40, producíamos todo el petróleo que consumíamos. Incluso en los años 50 y 60 produjimos del 80 al 90% de nuestro consumo de petróleo. Solo en la última década nos hemos vuelto significativamente dependientes del petróleo importado. Ahora, prácticamente, 2/3 de nuestra demanda total depende de la importación del petróleo. Y se espera que esta cifra aumente radicalmente en los próximos 25 años, mientras nuestra producción nacional decrece. Desde que dependemos del petróleo extranjero, esto se ha convertido en un punto débil para los Estados Unidos. Una declaración de dependencia. Los Estados Unidos son adictos al petróleo. Este se importa a menudo desde lugares inestables del mundo.
Sí, oímos que los Estados Unidos son adictos al petróleo. El presidente lo dijo. Sé que ha sido un golpe para algunos escuchar a las más altas autoridades del país decir que tenemos un problema de verdad. Los Estados Unidos son adictos al petróleo. Pero lo dije con toda la intención, porque es un hecho real y debemos hacer algo al respecto ya. Pero fue en 1945 cuando el presidente de los Estados Unidos, en ese momento Franklin Roosevelt, comprendió por primera vez la naturaleza de esta crisis. Nosotros debemos ser el gran arsenal de la democracia. Para nosotros, esta es una emergencia tan grave como la guerra. Franklin Roosevelt fue el primero en mirar hacia el futuro y ver que en algún momento los Estados Unidos serían dependientes. Fue el pionero de una política exterior basada en el petróleo. Me gustaría ver a este país fabricar, gracias a su habilidad para la organización, al menos 50 aviones por año. Roosevelt comprendió que el petróleo había sido un factor decisivo para la victoria americana en la Segunda Guerra Mundial. Vencimos a los alemanes y a los japoneses ciertamente gracias a las hazañas militares y al liderazgo de nuestros generales, pero también porque los Estados Unidos tenían una capacidad industrial superior. Pudimos producir miles de tanques y aviones. Y teníamos petróleo para hacer funcionar esas armas, mientras que los alemanes y japoneses no. Los Estados Unidos suministraron 6 de los 7.000 millones de barriles consumidos por las Fuerzas Armadas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, Roosevelt comprendió que los Estados Unidos ya no podrían seguir suministrando petróleo a sus fuerzas armadas en el futuro, porque estábamos gastando demasiado deprisa nuestra reserva doméstica. Los Estados Unidos consumieron más de 1/3 de sus reservas totales de petróleo durante la Segunda Guerra Mundial. Esto es lo que más llamó la atención de Franklin Roosevelt en los meses finales de la Segunda Guerra Mundial. Se propuso encontrar una sólida fuente de petróleo para compensar la disminución de las reservas estadounidenses. Una de las visitas más pintorescas al crucero presidencial ha sido la del gobernante de Arabia Saudí, el rey Ibn Saud. Es la primera vez que este monarca de 65 años sale de su país. Hay que imaginarse ese extraordinario momento hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. La cordial reunión el 14 de febrero de 1945 entre el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, y el rey de Arabia Saudí, Abdulaziz Ibn Saud. A un lado, el líder del mundo libre, un apasionado defensor de la democracia y la libertad, y sentado junto a él, un rey absoluto con un séquito de esclavos y astrólogos que le echaban las cartas. No se guardan actas de esta reunión. Pero todos los historiadores y politólogos estadounidenses están de acuerdo en que la esencia de la conversación giró en torno a que desde entonces los Estados Unidos brindarían protección a la familia real a cambio de la exclusividad para desarrollar el petróleo saudí. Todo presidente estadounidense desde entonces ha reafirmado la alianza con Arabia Saudí. Nuestra relación con Arabia Saudí es ya larga y ha sido cordial. Como representante de la Casa Saudí, nuestra casa es su casa. Hay un dicho árabe según el cual las arenas saludan. Lo que yo le sugiero, Rey Fahd, es que si las arenas del tiempo nos dan alguna perspectiva del futuro, esta es que de aquí en adelante la amistad entre el pueblo saudí y el estadounidense será una fuerza importante y vital en todo el mundo. Incluso cuando los presidentes estadounidenses hablan de nuestro profundo compromiso con la extensión de la democracia por todo el mundo,
Y nos metemos con otros países como Irán, Sudán o Venezuela por su falta de democracia. Ignoramos descaradamente la total falta de democracia en Arabia Saudí, año tras año, tras año. Nuestra pregunta es, ¿hasta qué punto Arabia Saudí es amiga de los Estados Unidos? Expertos y funcionarios estadounidenses dan a Arabia Saudí una mala nota, acusándola de seguir exportando la ideología del terror. Las asociaciones pro derechos humanos y los disidentes saudíes también se quejan del ritmo de las reformas prometidas por el rey Abdalá. Afirman que Arabia Saudí sigue siendo uno de los peores países de Oriente Medio en temas como la libertad religiosa y los derechos de las mujeres. Las mujeres saudíes siguen sin poder conducir, no pueden votar y no pueden trabajar ni recibir tratamiento médico sin el consentimiento de un pariente varón. Históricamente hemos decidido desconsiderar el hecho de que la familia real es una monarquía absoluta que no garantiza ninguno de los derechos de su población. Hemos creado una organización militar muy elaborada en Arabia Saudí, suministrándoles las armas más sofisticadas del mundo, entrenando a sus fuerzas armadas y enviando consejeros militares. También mantenemos tropas en ese reino. El moderno ejército saudí es en realidad una creación de los Estados Unidos. Hemos enviado misiones militares durante décadas. Y no puede haber otra explicación para esto que el hecho de que la familia real saudí garantiza nuestro acceso al petróleo saudí. De hecho, cuando los Estados Unidos enviaron tropas a Arabia Saudí en 1990 después de la invasión iraquí de Kuwait, el ministro de Defensa Dick Cheney declaró ante la comisión senatorial correspondiente que la razón por la que los Estados Unidos se metían a rescatar a Arabia Saudí era el acuerdo entre Roosevelt y Abdulaziz. Nuestro interés estratégico en la región del Golfo Pérsico creo que ya se conoce, pero lo repito hoy, tenemos con ellos y sobre todo con los saudíes lazos históricos, pero también con otros gobiernos de la zona. Pero en cuanto a Arabia Saudí, esto se remonta a 1945, cuando el presidente Franklin Delano Roosevelt se reunió con el rey Abdulaziz en el USS Quincy a finales de la Segunda Guerra Mundial. Desde aquel momento, los Estados Unidos se han interesado continuamente por la seguridad del reino. Esta relación especial con Arabia Saudí ha conformado la política exterior estadounidense desde la época de Roosevelt. Esto lo podemos ver en algunas de las doctrinas presidenciales más importantes de los últimos 60 años. Por todos los medios precisos. Alarmado por la expansión de los intereses totalitarios en Europa y Asia, el presidente Truman ha leído un discurso ante las cámaras reunidas sobre los cambios en nuestra política exterior. Su sobrio discurso fue acogido con gravedad. La gravedad de la situación a la que se enfrenta hoy el mundo exigía mi presencia ante las cámaras reunidas. Con la doctrina Truman, por ejemplo, comprendimos que la Unión Soviética era una amenaza para Grecia y Turquía. Esta era la explicación oficial. Había que hacer algo en contra. La existencia misma de un gran país está hoy amenazada por las actividades terroristas de varios miles de hombres en armas dirigidos por los comunistas. A Truman le preocupaban mucho los esfuerzos soviéticos por dominar la región del Golfo Pérsico y controlar el flujo de petróleo desde el Golfo Pérsico. En realidad, documentos secretos hechos públicos han demostrado que el gobierno de Truman estaba tan preocupado por un posible control soviético del Golfo Pérsico que hizo planes para sellar los campos petrolíferos saudíes en caso de que los soviéticos invadieran y sometieran la zona y ellos tuvieran que marcharse. Pero le daba miedo que el público estadounidense no estuviera preparado para una intervención militar en la región, así que decidió abordar esto en términos de una vasta conspiración soviética contra los pueblos libres a nivel mundial. Si vacilamos en nuestro liderazgo, podemos poner en peligro la paz mundial. Y desde luego pondremos en peligro el bienestar de este país.
Y esto se convirtió en la doctrina Truman. Pero si se observa más minuciosamente la historia diplomática, se da uno cuenta de que lo que realmente les preocupaba a los políticos estadounidenses de la época era la posible amenaza contra Arabia Saudí y el suministro de petróleo desde Oriente Medio. Exactamente la misma preocupación sobre un posible dominio soviético del Golfo Pérsico y de su petróleo se vela en la doctrina Eisenhower. El Oriente Medio ha llegado a una época crítica en su larga e importante historia. Si los países de la zona perdieran su independencia y fueran dominados por fuerzas extranjeras hostiles a la libertad, eso sería una tragedia para esa zona y para muchas otras naciones libres cuya vida económica se vería sometida a un poder extranjero. El suministro de petróleo del Golfo Pérsico era tan fundamental para la seguridad y el bienestar de los estadounidenses que estaban dispuestos a hacer lo que fuera preciso para protegerlo. Si los comunistas ávidos de poder no son detenidos y Oriente Medio adecuadamente defendido, podrán sentir la tentación de tomar medidas abiertas para una agresión armada. Eso produciría un cambio de circunstancias que sin ninguna duda incitaría una reacción de los Estados Unidos. Esta serie de patentes declaraciones de que los Estados Unidos harían uso de la fuerza para defender sus intereses continuó hasta la Guerra de Vietnam. Los estadounidenses somos un pueblo que lo hace todo por sí mismo. Somos impacientes. En lugar de enseñarle a alguien un trabajo, preferimos hacerlo nosotros. Esta ha sido la base de nuestra política exterior. Pero la Guerra de Vietnam hizo que el público viera con malos ojos el enviar tropas estadounidenses a países del tercer mundo con problemas. Nixon se vio obligado a cambiar de rumbo. Estamos tratando de ayudar a otro país a defender su libertad. La política de los Estados Unidos debería ser ayudarles a combatir en la guerra y no ir a la guerra en su lugar. Así llegamos a la doctrina Nixon, que se basa en el uso de fuerzas ajenas para proteger los intereses estadounidenses en estos agitados países del tercer mundo. Historia mundial. Memorándum del Departamento de Estado, Estados Unidos, 1945. Sangre y petróleo. Crude oil hit another record high today, close to $55 a barrel. Just over $75. The law of supply and demand being what it is, that is what is driving up tight supplies, control of the world's great oil reserve, fell into the hands. Los 20 millones de barriles diarios de los 80 millones de barriles que se consumen diariamente en todo el mundo. Pero si no estudias la cuestión, no puedes apreciar hasta qué punto depende nuestra economía del petróleo. El 98% de nuestra energía para el transporte viene de los derivados del petróleo. No podríamos movernos por el país sin petróleo. Toda nuestra industria agrícola está altamente mecanizada y depende del petróleo para los herbicidas, pesticidas y fertilizantes. Y luego, la extrema izquierda quiere hacerles creer que el gobierno de Bush mintió para meternos en la guerra por el petróleo. En este programa se ha dicho esta noche que hicimos este esfuerzo para controlar el petróleo, cosa que no es cierta. Lo hicimos, pero no por el petróleo, sino para intentar darle a esa gente una oportunidad. ¿Es un asunto de petróleo? No es una cuestión de petróleo, se trata de salvar vidas y de proteger al pueblo estadounidense. No tiene nada que ver con el petróleo, sencillamente no es así. Los recursos petrolíferos de Oriente Medio constituyen una estupenda fuente de energía estratégica y uno de los mayores botines materiales de...
Este es el sueño americano de libertad sobre ruedas. Para los Estados Unidos, el petróleo era la principal fuente de energía. Más que cualquier otra materia prima, el petróleo era esencial para el nivel de vida estadounidense. Todo se reduce a que la industria del petróleo tiene que complacer a la señora Marquis y a millones como ella. A esta hora, un día como hoy, ya ha utilizado unos 87 derivados del petróleo, entre los cuales las bolsas y la cera de los Tetra Briks. Desde el inicio de la era del petróleo, en la década de 1860, los Estados Unidos han sido el principal consumidor de petróleo y siguen siéndolo hoy en día. Tenemos el 5% de la población mundial y consumimos una cuarta parte del petróleo mundial.